Bueno, pues continuemos hablando de la nefasta hermana que nos acompaña desde que el hombre es hombre, que es la confrontación violenta, las guerras. Y terminé diciendo en mi última entrada que sobre los conflictos entre las naciones, sobre el orden y la disciplina social, sobre la conducción de hombres a la experiencia extrema de matar y ser muertos al servicio de sus sociedades y muchas veces más al servicio de los alucinados, de los ambiciosos, de los locos, que muchas veces, nos gobiernan. Como en todas las armas, en este caso arma consciente, su utilidad puede ser disuasoria, de defensa o de ataque, depende de las necesidades de su sociedad de origen en cada momento histórico dado. Y dentro de la lógica de las cosas humanas, el que pueda acceder al poder lo toma y el que tiene el poder lo ejercita. Comillas. No existe terror sin que se pueda ejercitar con impunidad, ni hay poder sin terror. Como bien han conocido cuantos tiranos en el mundo han sido, y los que tendremos, porque yo creo que la gente cuando llega al poder se vuelve loca por completo, entra en una especie de delirios de grandeza que es tan difícil de entender. En fin, dada la tipología humana que produce el estamento militar, no es extrañar la disociación, muchas veces repetida en sus sociedades, la incomprensión que les produce las confusas realidades del orden social, los desórdenes, la desobediencia civil que muchas veces se produce, la impaciencia y la falta de capacidad de sacrificio de la sociedad civil, la indisciplina social, la inmadurez en la elección de los líderes civiles, la pérdida de rumbo que muchas veces protagonizan las sociedades, la falta del sentido del Estado, la falta de patriotismo, de tantas fuerzas políticas y sociales, la destrucción de la nación, pues cuando se ve que están destruyendo una nación, ¿qué hacen los militares? La falta de compromiso patriótico de muchos ciudadanos que todo lo exigen, pero nada están dispuestos a devolver. Y dada su lógica lineal, su ordenado concepto de las cosas en su estamento, protagonizan en todas las culturas y en todos los tiempos intentos de protagonizar el mando social, que las armas entregadas para la defensa de la colectividad se usen en su contra por los mismos llamados a su defensa. Es y será siempre una tentación recurrente frente al desorden social, la falta de valores en la ciudadanía y el vacío de poder de la articulación civil de la sociedad. Si la opinión y la orientación pública no está en manos de los ilustrados patrióticos, benéficos, preparados y comprometidos con el patriotismo como guía, las sociedades, por un camino o por otro, se pierden. Afortunadamente, en este momento histórico, la cultura democrática de las más modernas sociedades parecen haber superado este tipo de tensiones tan presentes en toda la historia humana, y los ejércitos son en los países más modernos una parte muy importante de sus sociedades, en todas un poder fáctico de enorme influencia, mucha menos de la que la gente piensa, pero ordenados servidores públicos sometidos al gobierno, fundado por la voluntad popular libremente expresada y recogida en sus leyes fundamentales. No es así en todo el mundo. Por ejemplo, existen más que sobrados de la permanente intromisión de los militares en la vida social y en general puede afirmarse que siempre que falla el liderazgo civil, cuando la vida social tiende a descomponerse, cuando se sienta que la nación está en peligro de descomponerse, inevitablemente siempre aparecerá en escena el estamento militar, debido sobre todo a la eficacia del mando integrado y cohesionado en las emergencias y en los desórdenes y a las confusas motivaciones de patriotismo, responsabilidad, ambiciones personales y sensación de grandeza de destino que forman indisoluble parte de sus procesos formativos profundos. Hermosa canción del orgullo y de la arrogancia de los héroes militares, que bien alto y bien claro habla de la psicología profunda del estamento militar, la protagonizada por Fernando Fernández de Córdoba, el gran capitán, como fue conocido en su tiempo, que a la petición de rendición de cuentas económicas que le exigió el rey de España, Fernando el Católico, de sus victoriosas campañas en Italia y percibiendo la ingratitud y la desconfianza del monarca, así le contestó. Comillas. Por picos, palas y azadones, 100 millones de ducados. Por limosnas para que frailes y monjas rezasen por los españoles, 150.000 ducados. Por guantes perfumados para que los soldados no oliesen el hedor de la batalla, 200 millones de ducados. Por reponer las campanas averiadas a causa del continuo repicar a victoria, 170.000 ducados. Y finalmente, por la paciencia de tener que descender a estas pequeñeces ante el rey a quien le he regalado un reino, 100 millones de ducados.
Un rey, por cierto, participativo de esta contestación airosa y airada, que fue un gran rey y un gran guerrero y un gran político, coautor de la temprana unidad de España como nación en el siglo XV y del descubrimiento de América junto a Isabel la Católica, su esposa durante 35 años, él como rey de Aragón y ella como reina de Castilla, bajo el lema tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Parece un lema sexual, ¿verdad? Pero es un lema patrio. Unificaron el país, modelo de gobernante en que se basó como arquetipo Maquiavelo para el príncipe y Gracián para el político. Sí, Maquiavelo, todo el mundo siempre, yo pensaba siempre que su modelo había sido César Borgia, pues no. Su modelo para el príncipe fue Fernando el Católico, el rey de Aragón y de España. Unificaron el país y fue el primer monarca que gobernó bajo el nuevo concepto de interés del Estado como justificación de primar los fines sobre los medios, la utilidad frente al ideal e incluso frente sobre la ley, aunque la paternidad de lo que se entiende como moral pragmática ya apareció en la filosofía china como legismo, una filosofía utilitarista anticonfucio que no pretendía cambiar ni educar al hombre, solo gobernarlo tal como el hombre es. No es una idea tan descabellada, quiero decir, no es una idea tan descabellada de que hay gente que diga vamos a gobernar no pensando como el hombre debe ser, sino como es. Pero qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza que renunciemos a mejorar al hombre y que me da igual la mejora del hombre. Esto es lo que tenemos y vamos a manejarla en lo que es. Con mayor o menor presencia, es una filosofía que se ha practicado desde hace más de 2000 años y tan presente como siempre, con mayor o menor presencia por época, en todos los sistemas de gobierno ensayados por el hombre y casi siempre primando los fines sobre los medios, como hoy sigue sucediendo. Primar los fines sobre los medios no es un tema que ha desaparecido, continúa en plena vigencia. Continúa en plena vigencia. Pero también sería justo recordar de él, siglo y medio después de su muerte, se dijo, quien mejor entendió esta suprema razón de Estado fue el rey Fernando, que tenía como regla que siempre que la balanza de la satisfacción del rey y del reino estuviesen iguales, sería durable el rey y el reino. Buen pensamiento de fondo, buena balanza para analizar las democracias actuales. Siempre vamos a cambiar los temas. Siempre que la clase política, la balanza de la satisfacción de la gente y la balanza de satisfacción de la clase política estén equilibrados, tendremos democracia. Haceros la pregunta, ¿hay alguna democracia en el mundo donde este equilibrio se produzca? ¿Hay alguna democracia en el mundo donde este equilibrio se produzca? Que la ciudadanía no esté abusada hasta la denigración más absoluta por la clase política. Bueno, pues lo pensáis. Todos los pensadores que meditan sobre la relación internacional de las naciones vienen en gran parte a coincidir sobre las grandes concepciones del orden-desorden que supone el encontrado vocerío de las sociedades humanas. Comillas. Muchas veces me pregunto cómo serían los 10 mandamientos si previamente se hubiesen debatido en el Senado de Estados Unidos. Lo dijo Ronald Reagan. Y solo por este pensamiento ya creo que puede pasar a la historia de los grandes presidentes norteamericanos. Solo por este pensamiento. Solo por este pensamiento que denota la profunda estupidez en la que perdemos el tiempo los seres humanos en las sociedades. Los que entienden que el mundo es lo que es y que la presencia de una cultura, una sociedad estructurada en el mundo actual tendrá una importancia proporcional a su poderío militar y por tanto a su capacidad para defender y ampliar sus intereses en cualquier campo, incluida la guerra. Comillas, Dios siempre está de parte del que más cañones tiene. Cerrar comillas. Y los que entienden que hoy siendo el mundo lo que es, la humanidad debe ir caminando hacia lo que debería de ser y en ese sentido propugnan la cooperación internacional y proponen la interrelación
e interdependencia como necesario camino de superiores niveles de civilidad, donde en el fructífero intercambio entre las naciones todos vendremos a ser beneficiados. Esto ha sido más o menos. La combinación de estos dos pensamientos ha sido el siglo XX y efectivamente han extendido la riqueza y la prosperidad y la educación enormemente. En el siglo XX ha sido un despegue absolutamente fantástico. Lo que pasa es que ha alcanzado una parte de la humanidad solo, a una parte significativa, pero una parte de la humanidad solo. En general, ambas concepciones simultáneas son práctica habitual de los estados modernos democráticos, con distintos pesos dependiendo de la concreta situación histórica. Los comunistas en su tiempo entendían las relaciones internacionales como otras escenificaciones de la eterna lucha por el dominio de los pobres por parte de los ricos, pero entre sociedades, lo que no, por otra parte, parece bastante cierto. No parece difícil negar la realidad de los tres análisis como explicaciones parcialmente ciertas de las relaciones entre sociedades. El mundo es un lugar inseguro, todas las sociedades compiten contra todas las sociedades por todos los medios, la guerra está o estará siempre detrás de cualquier recodo de la historia y de la histeria. Me he equivocado sin querer, pero es verdad. No existe ninguna instancia donde los agraviados puedan ser oídos. Quien no sabe o puede defender sus intereses se verá frustrado, expoliado y destruido, y por tanto la primera obligación de un Estado es cumplir con la causa que lo origina, la defensa y seguridad del colectivo humano que representa. Vaedictis. Hay de los vencidos. Sí, hay de los vencidos. En cualquiera de las luchas, sean económicas o lo que sea, hay de los vencidos. Como también es cierto su subsiguiente lógico, y es que teniendo la capacidad para defender sus intereses, el obligado paso siguiente es su ampliación del campo de intereses hasta su nivel de equilibrio por el choque frontal con otras sociedades dispuestas a defender los suyos con igual vigor. Y como en toda situación potencialmente peligrosa, siempre podemos contar con el factor humano para convertir cualquier peligro potencial en un desastre garantizado. Estos equilibrios dinámicos y desequilibrados continuamente suponen el orden internacional, lugar donde siempre cambiante de la confluencia de los intereses nacionales de las naciones del mundo, donde las voces individuales tendrán tanta fuerza como la fuerza que puedan respaldarlas. Comilla, no tenemos enemigos permanentes, no tenemos amigos permanentes. Lo único permanente son nuestros intereses. Lo dijo Disraeli, y qué verdad es si quieres analizar el comportamiento de las naciones. Su consecuencia lógica viene de antiguo, expresada por importantes pensadores de todas las culturas del mundo y en muy diferentes tiempos. Sun Tzu, general chino del siglo IV a.C., con el imprescindible arte de la guerra, que hoy también sirve para los muchos tiburones corporativos en sus múltiples guerras económicas. Han Feichi, siglo III, fue el autor del legismo, definidor de la amoralidad, moralidad pragmática, que en definitiva es la doctrina profunda de todos los estados. Tucídides, historiador griego del siglo V a.C., Polibio, historiador griego que explicó muy bien las razones del predominio del Imperio Romano en el siglo III a.C., y pretendió una historia universal. Jenofonte en el siglo IV a.C., Casio en el siglo II después de Cristo, Maquiavelo en el siglo XV, Spencer con el utilitarismo positivista en el XIX, un polímata de saberes universales, un evolucionista defensor de la teoría de la evolución en todos los órdenes físicos y sociales, comillas, la supervivencia del más apto, tanto para las personas como en la teoría de la evolución como en las sociedades. Un buen fácil análisis de los fundamentos históricos de Occidente nos lo proporciona Indro Montanelli con sus divertidas Historia de los griegos, una historia de hombres, y con la historia de Roma, una historia de un gran pueblo cuyo epitafio lo escribió Gibson en el 18 como temprana profecía y relatos modélicos históricos del nacimiento, el auge y la caída de los imperios. Todos, de un modo u otro, vienen a coincidir en el análisis que la única razón de los estados es su propio interés y necesidad, a lo que el resto de la sociedad debe quedar subordinada, ya que sin la adecuada gestión de la realidad de una sociedad en el mundo y en la realidad del mundo, esta sociedad perecerá. Por tanto, ética, cultura, moral, leyes, voluntad popular, todo debe ser sometido a lo que ha venido a definirse en una sola frase como interés nacional. Interés nacional es lo que realmente guía todo el hacer de los países. La cuestión importante es saber primero quién en una sociedad define
¿Cuál es el interés nacional? Normalmente configurado por los poderes fácticos con capacidad para expresarlo y en muchos casos exigirlo y casi siempre imponerlo, aun cuando en muchas ocasiones sean minoritarios y en otras muchas contrarios a los intereses de la mayoría social. Y segundo, si ese interés nacional supone lesionar los intereses de otras sociedades. Comillas. La política no es otra cosa que la locura de muchos para el provecho de unos pocos, y por este provecho unos pocos mandamos a los hombres a las guerras, muchas veces. Cuando es así, y ambas sociedades creen tener la capacidad para imponer su criterio, las causas para la guerra están servidas. Y en caso de predominio de una sobre la otra, la dominación y el expolio están garantizados, y eso ha venido a conocerse como teoría de la dependencia, que condena a grandes espacios del mundo a su desarrollo por la presencia masiva de naciones de gran potencia militar y económica. Véase América en su conjunto histórico. Véase América en su conjunto histórico, lo que ha supuesto una nación del peso de Estados Unidos para el resto del continente. Y a nadie puede extrañar que con este entendimiento de la realidad, las causas para las respuestas violentas y para la guerra se originen cada día en el día a día del entrecruzado juego de las cosas humanas. Y a nadie puede extrañar que la relación entre las naciones sea un juego vicioso, tramposo, violento, solapado, cruel, donde la doblez, la hipocresía, el doble juego, el espionaje, los ataques cibernéticos, el sabotaje, la doble moral, una para consumo interno y otra para consumo externo, la mentira, la confluencia de intereses y no de los ideales, sea la base de los pactos más duraderos, el engaño, el crimen, el sabotaje de los intereses de otras naciones, la expoliación de los recursos ajenos, la manipulación informativa, el soborno de dignatarios extranjeros. En una palabra, el millón de actos infames que supone la política exterior de los estados sean considerados como virtudes de nuestros mejores estadistas. Es decir, todo lo que ayuda a este cruel juego es un estadista, aunque sea un hijo de la grandísima puta. Del Estado como expresión de la razón a la razón de Estado como única razón. Os repito, del Estado constituido como expresión de la razón a la razón de Estado como única razón. Amparo de crímenes y violencias 50. La patria y las religiones como último refugio para muchos canallas, como ha sido definido por un amargo observador. Comillas. Si quitáramos la ambición y la vanidad, ¿dónde quedarían los héroes y los patriotas? Las naciones que mejor saben jugar este cruel juego, tanto mejor será para sus sociedades de origen. La realidad mundial es un exigente partido donde perder supone perderlo todo. Este y nosotros es el mundo en el que estamos, la relación internacional entre las naciones. A quien le quitan las canicas, nadie se las devuelve, salvo que tenga la suficiente fuerza para exigir su devolución. Como es natural, la cumbre del juego es quedarse con las canicas ajenas sin que su propietario se entere y además que colabore gustoso con el expolio. Ciencia antigua esta del dominio de los unos sobre los otros, hoy volcada, como siempre, sobre todo en la acumulación de la riqueza y la extensión universal de la injusticia, de la opresión y del expolio. Y cierro aquí este capítulo y continuaremos en el próximo, en el hilo de estos amargos pensamientos a veces, esperanzadores pensamientos otros. Un saludo cordial a todos.